por esas palabras. Y pues ya está listo en nuestra sala para entrar el doctor Guillermo Díaz. Tenemos una conferencia para cerrar con broche de oro estas jornadas. El doctor Guillermo Díaz, me voy a permitir presentarlo. Él es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. Nos trae el tema de la importancia de la educación financiera para el desarrollo de una economía. El doctor es doctor en sociología, tiene una maestría en economía empresarial y en docencia universitaria y es licenciado en economía también. Tiene experiencia en banca comercial y en consultoría socioeconómica y financiera. Ha escrito alrededor de 30 artículos académicos publicados en revistas nacionales e internacionales. También es profesor en las áreas de investigación, economía y finanzas. Y actualmente, como les comentaba, es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. Así que con su larga trayectoria y experiencia en el tema financiero, lo dejamos, doctor Díaz, para avanzar. Muchas gracias. Muy amable, muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Voy a ver si tengo derechos ya de... sí tengo derechos de presentación, entonces estamos listos. Perfecto, estoy compartiendo ahora entonces mi pantalla para que todos la puedan ver ahí. Solo voy a ponerla en modo presentación. Bien, lo que vamos a ver ahora para el tema en cuestión es una investigación que hicimos acá en nuestra facultad hace algunos años de cómo está la educación financiera en usuarios de tarjetas de crédito, y ahí pues vamos a ir panando con el tema en cuestión. Quisimos hacer una presentación muy concreta sobre un tema porque consideramos que es importante pues ejemplificarlo, ¿no? Entonces presento acá un poco el índice de qué es la educación financiera, el enfoque metodológico, cómo fue que levantamos los datos, qué resultados obtuvimos y cuál es la conclusión a la que llegamos. Antes de continuar, apreciaría si me pueden confirmar si se escucha y se oye bien. ¿Alguna persona en particular, perdón? Se escucha y se ve bien. Gracias, muy amable. Es para hacer el estudio de fiabilidad, que todo camine bien. Entrando entonces en materia, ¿dónde surge este tema de educación financiera? En realidad no es tan antiguo como uno quisiera, o no se le había dado tanta importancia como uno quisiera, sino fue después de la crisis de las hipotecas subprime de 2010, 2008, 2009, que se le dio mayor relevancia. ¿Y por qué razón? Pues obviamente esa fue la primera gran crisis de la economía mundial. Anteriormente habíamos tenido crisis económicas, pero habían sido focalizadas, ya sea en Argentina, en Rusia, en México, etcétera, en diferentes momentos. Pero esta fue la primera gran crisis que afectó a toda la economía global en su conjunto y obedeció en buena parte de que las personas estaban invirtiendo, pero no sabían en qué estaban invirtiendo, es decir, no conocían los instrumentos de inversión en los cuales estaban colocando su dinero. Por eso ustedes ven aquí una cita de un documento de la Organización de Cooperación y Desarrollo de 2011 que dice que la educación financiera, pues lo que trata es de que los consumidores e inversionistas mejoren su comprensión de los productos y conceptos financieros, o más bien de los servicios financieros que están comprando o que están consumiendo. Y básicamente la importancia radica en lo que ya mencionaba. Ha habido un aumento de los riesgos financieros. De hecho, hoy día, me imagino que ustedes en algún momento cuando están navegando, les salta ahí algún anuncio que dice duplique su ingreso invirtiendo en la bolsa, gane tanto en tan poco tiempo, etcétera, etcétera. Hace algunos años salía ese tipo de anuncios también en lo que era el Forex Exchange o el mercado de divisas. Y las personas a veces pues se dejan seducir por este tipo de anuncios y no visualizan los riesgos financieros que hay, principalmente en estas épocas de incertidumbre. Recordemos que estamos viviendo lo que se llama un mundo VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y lo volátil y complejo se aplica muy bien en el mundo financiero. Si ustedes miran el Bitcoin, hace algunos días estaba en más de 60,000, hoy ya está por debajo de 60,000. Hace algunos meses llegó hasta 35,000, después empezó a subir. Don Elon Musk dijo que iba a invertir en Bitcoin y de pronto eso le disparó. Después China dijo que iba a regular el Bitcoin y de pronto eso hizo botar el precio. Hay una mayor oferta de productos y servicios como los que ya mencionaba y hay una complejidad. La verdad es que cuesta, a veces para hasta uno
que está involucrado en estos temas cuesta comprender cómo funciona. Por ejemplo, el Bitcoin, cómo funciona eso de la minería del Bitcoin y cómo se determina. Hay una oferta establecida de Bitcoin, o sea, no es una oferta al infinito, sino está establecida en 22 millones de Bitcoin y entonces ahí es más un juego de oferta y demanda, etcétera, ¿no? Y luego, pues, como ya menciono ahí, tradicionalmente lo que hemos visto es que los consumidores, o en este caso los inversionistas, olvidan el axioma principal de las finanzas: a mayor riesgo, a mayor rentabilidad, ¿sí? O dicho a la inversa, a mayor rentabilidad, a mayor riesgo. Pero generalmente solo ven la primera parte, viven mayor rentabilidad. Ya ha pasado en la historia de este país, en décadas pasadas, donde hubieron episodios no nada gratos, precisamente por ver solo la primera parte del axioma, mayor rentabilidad. No se les olvide, por favor, que el axioma completo es a mayor rentabilidad, mayor riesgo, ¿sí? Ese es el famoso teorema de Scholz y de Harry Markowitz, que le valió el premio Nobel de Economía a ambos en diferentes momentos de la historia. Entonces, ¿cómo se mide la educación financiera? De acuerdo con este autor Verón, se mide a través de encuestas que incluyen una variedad de temas, que fue lo que nosotros tomamos como base en nuestra investigación que hicimos en 2014, y nos abarcamos temas como el crédito, el ahorro, la inversión y la administración de dinero. En cuanto al enfoque metodológico, pues nuestra pregunta de investigación fue orientada a determinar cuál es el nivel de conocimiento sobre productos financieros que tienen nuestros entrevistados, con el objetivo de establecer precisamente ese grado de conocimiento en usuarios de tarjetas de crédito. Nos focalizamos ahí porque nos era más fácil identificar, ¿no? Determinar el nivel de conocimiento que tenían en aquel momento de la tasa de interés de dicho producto como una forma de educación financiera. Si uno no conoce cuánto le están cobrando por el uso de un producto, quiere decir que uno pues, puede carecer de la educación, no tiene el conocimiento pleno. Ver un poco sobre hábitos de pago en este tipo de instrumentos de crédito y desde luego conocer sobre temas de ahorro y crédito, siempre todo centrado en usuarios de tarjetas de crédito. Para la muestra nos basamos en una encuesta que en aquel momento hizo la Fundación para la Educación Económica de Guatemala y que había determinado que alrededor de 60-70%, entiéndase promedio 65% de personas con tarjetas de crédito solicitaban información sobre educación financiera. Entonces ahí pues usamos una proporción, determinación de un tamaño de muestra en función de una proporción, que es el P, 65% solicitan, pues asumimos que el 65% tienen algún conocimiento de educación financiera y el 35% no. Nos dio una muestra de 227 personas. En realidad la muestra efectiva la hicimos en 450 porque utilizamos pues a los estudiantes como personal de apoyo para levantar los datos en la encuesta que realizamos en 2014, que tengo que decir que fue una muestra no probabilística por conveniencia, es decir, no teníamos un marco muestral de los usuarios, solo sabíamos que eran más de 1 millón de usuarios de tarjeta de crédito, pero no podíamos hacer un muestreo probabilístico, ni mucho menos sistematizado. Entonces fue por conveniencia, porque pues, los estudiantes tenían que preguntarle a una persona si tenía tarjeta de crédito y si estaba dispuesto a colaborar con la encuesta. Las características socioeconómicas de la muestra, pues como pueden ver, en alguna medida en cuanto a la disgregación de hombre-mujer, pues coincide con la estructura poblacional. En cuanto a estado civil, pues la gran mayoría fue casados también, casi un 50%, los demás pues tuvieron algún estatus de soltería o divorciados. El 33% estuvo en una edad de 18 a 30 años, como pueden ver, que fue el mayor porcentaje, seguido del 28% de 31 a 40 años, que de alguna manera está respondiendo también a la estructura etaria de la población en nuestra pirámide en Guatemala. Donde hubo sesgo de selección, obviamente por ser una muestra no probabilística, fue en los estudios, 51% con estudios universitarios. Sabemos que eso no es así en el universo de nuestra población, 31% de nivel medio y 18% de primaria, ¿no? O sea, teníamos una muestra a la inversa de lo que sería nuestra estructura poblacional de acuerdo con nivel educativo. En cuanto a su forma de generar ingresos, pues ahí lo tienen, la gran mayoría pues asalariados, una cuarta parte, seguido de otra cuarta parte por cuenta propia, y después habían de diversos sectores económicos.
Muy bien. Resultados entonces. En cuanto a la primera pregunta, se les indagó sobre cuáles ideas tenían sobre el ahorro. Y como pueden ver, ahí están los resultados. La gran mayoría, 41%, pues lo consiguió como tener dinero a futuro y otro 21% pues guardar dinero a futuro. A partir de ahí nosotros lo que vemos es que hay un ahorro por motivo precaución, como dice la teoría económica. Se puede ahorrar por 3 motivos: precaución, especulación o transacción, es decir, hacer negocios. Aquí lo que se está visualizando es que el principal motivo es por precaución a nivel de los encuestados. No podemos extrapolar a toda la población, pero intuimos que más o menos ese podría ser el comportamiento de nuestra población, es decir, tener un dinerito ahí debajo del colchón, como decía mi abuelita, para cualquier emergencia. Y también vemos que hay una idea de predominio, de intercambio en cuanto a la temporalidad del consumo, es decir, dejar de consumir hoy para consumir a futuro. Y ahí es donde vemos que empiezan a haber algunos problemas también de percepción o de conocimiento en educación financiera, porque vemos que no se ve el ahorro como una inversión para ganar intereses, sino simplemente ahorrar para alguna eventualidad futura o algún consumo futuro. Y generalmente el ahorro implica no consumo, ¿no? Por definición, como lo decimos en este siguiente slide. ¿Cuál es el uso del dinero que le da uno al sobrante del mes? Como bien decían en la anterior exposición, después de elaborar uno su presupuesto, pues podemos ver que una minoría dijo que casi 1 de cada 10 que lo utiliza para comprar. Y entonces ahí pues no hay una definición clara de lo que es el ahorro, ¿no? No es el ahorro por diferencia, por definición, perdón, es la diferencia entre ingresos y consumo. Entonces aquí nosotros empezamos a visualizar que había algunos problemas en cuanto a la educación financiera, ¿no? El método de ahorro aquí fue interesante. 3 de cada 4 personas nos dijeron que sí tenían método de ahorro o el hábito de ahorro. 1 de cada 3 no dijo que tuviera un método en concreto. Lo cual de nuevo nos empezó a dar indicios de una falta de educación financiera, porque relacionando con la anterior presentación también no había esa meta, o sea, no había ese compromiso, esa disciplina o ese hábito que hacían mención anteriormente, ¿no? Razones para ahorrar, que fue la siguiente pregunta que hicimos, pues de nuevo aquí confirmamos que predomina el motivo precaución. Como pueden ver, la gran mayoría dijo que es por emergencias o compras futuras, o alguna eventualidad de desempleo, etcétera. ¿Dónde ahorran? Fue una pregunta muy importante que hicimos. 84% pues se va por lo más tradicional, bancos, 6% por cooperativas y un 6% pues en los tradicionales cuchubales que conocemos. Y el bajo porcentaje de cooperativas pues, de nuevo nos muestra que hay un desconocimiento de qué son las cooperativas de ahorro y crédito, cómo funcionan, etcétera, y en ese sentido pues lo interpretamos como que también hay algunos déficits de ahí de educación financiera que atender en cuanto a estos temas en concreto en aquel momento, en esta encuesta en particular, ¿no? A esta muestra que tuvimos al alcance. Lo importante fue que vimos que el 62% el hábito de ahorro fue formado durante la niñez. Aquí nos pareció algo muy relevante, porque recordemos que la mayoría de hábitos que tenemos como adultos los hemos formado durante nuestros primeros años o nuestra adolescencia a más tardar. Y no lo digo yo, lo dice la psicología. Y en este caso sería la psicología aplicada a las finanzas, o lo que hoy día se llama la neuroeconomía, o la aplicación de las ciencias neuronales a las finanzas, ¿no? En cuanto al tema de crédito, ¿qué fue lo que obtuvimos? Vimos que menos de la mitad, 45%, contestó que había obtenido un préstamo en el año previo a la encuesta, o sea, en 2013, y generalmente, pues de nuevo, a través del sistema bancario formal, ¿no? Entonces, muy pocos utilizan algún otro tipo de sistema, como serían las cooperativas. Algunos, pues, como que no visualizan muy bien porque van con particulares, entiéndanse, pues, agiotistas, etcétera, y creo que ahí, pues, no están dimensionando el riesgo que están corriendo. Lo bueno es que es una minoría que contestó en aquel momento. Y también en el tema de crédito, pues preguntamos si conciben que hay un riesgo, pues,
lo identificaron más como un riesgo de mercado, o sea, cuando nos contestaron la gran mayoría, casi la mitad, 50%, intereses altos, lo interpretamos como que ven más un riesgo de mercado, es decir, un riesgo de variación de tasas de interés y no propiamente el riesgo de crédito per se, que es el riesgo de incumplimiento o no pago. De ahí de nuevo vemos un gap en cuanto a estas personas de cuáles son los riesgos asociados a un crédito, que de nuevo, digo por definición, es el riesgo de no pago o de default, como se le llama técnicamente. Y una minoría, por suerte, pues desconoce que hay un riesgo inherente. Como pueden ver, hubo un 5% que dijo que no concebía que hubieran riesgos y un 2% que dijo que no sabía. Entonces ahí de nuevo, pues vemos oportunidades para mejorar la educación. En todo crédito siempre hay un riesgo inherente que sería el riesgo de no pago y pues esa es la función principal de las instituciones de intermediación financiera, porque al final pues lo que están prestando no es su propio dinero en buena parte, sino es el dinero de quienes los han depositado en dichas instituciones para prestarlo a quienes lo requieren. Y algo muy relevante también es que hicimos una pregunta sobre si leían o no el contrato de la tarjeta de crédito. Y aquí la sorpresa fue que menos de la mitad dijo que sí leía el contrato. Es decir, aquí de nuevo observamos un gap. Es decir, uno no puede firmar un contrato sin saber a qué se está comprometiendo o cuáles son las obligaciones que está contrayendo, ¿no? Entonces eso demuestra ausencia de información o de educación financiera en cierto sentido, ¿no? Relacionado también con este tema, pues preguntamos cuánto paga normalmente. Vemos que un poco menos de la mitad, 46%, dijo que lo pagaba todo. Y bueno, una mínima parte, alrededor de 1 de cada 5, dijo que pagaba la cuota mínima. Entonces aquí de nuevo vemos que hay algo de carencia de educación financiera cuando lo relacionamos con lo que ya mencionaba, de no leer los contratos o pagar la cuota mínima. Al final, pues pagar la cuota mínima implica que uno va a tener una compra que ya al final, con los intereses acumulados, le va a salir pues, algo cara, ¿no? Lo ideal es pagar un poco más de la cuota mínima, ¿no? Para pagar menos intereses en una buena cultura financiera. Y bueno, casi el 70% dijo que conocía la tasa de interés y otros gastos que se pagaban por el uso de la tarjeta, lo cual es un buen indicador de educación financiera entre estos usuarios. En cuanto al manejo del dinero, pues 54% nos dijeron que preferían utilizar efectivo, 26% tarjeta de débito y 19% por cheque. Ese alto porcentaje de que prefieren utilizar efectivo, pues de nuevo nos da un indicio de un bajo nivel de educación financiera, puesto que sabemos que en aquel entonces ya existían muchos instrumentos para facilitar, hoy día hay muchos más, hay diversas apps que permiten la transferencia rápida de dinero y muy efectivos, por cierto, o de las propias instituciones bancarias, pues que también tienen sus sistemas y pues no tiene uno por qué correr tanto riesgo manejando efectivo o haciendo transacciones digitales cuyo costo de transacción, valga el término, es mucho menor que una en mostrador, por decirlo en esos términos. Luego, 2 de cada 3 alrededor nos dijeron que elabora su presupuesto. Como pueden ver, pues en esto sí había una práctica de elaborar un presupuesto. Tal vez lo que nos faltó aquí, ya viéndolo en retrospectiva, fue preguntar qué tanto cumplían sus metas de presupuesto, pero creo que es un buen indicio de educación financiera el que elaboren un presupuesto. Y 83% pues dijo que registraba sus deudas, es decir, lleva un control de sus deudas para saber pues hasta dónde están sus compromisos financieros y pues no ser víctima de sobreendeudamientos, pues que en la práctica hemos observado que a veces es uno de los problemas que se generan, de sobreendeudamiento, más en este tipo de instrumentos de tarjetas de crédito, pues que ya está la bisacuota, que luego está un extrafinanciamiento, que luego está el consumo del mes y cuando van sumando, pues ya es abultado el presupuesto que hay que dedicar. Entonces, repito de nuevo, en ambos temas observamos que el nivel de educación financiera pues, es bastante alto. ¿Qué conclusiones obtuvimos de este estudio? Pues hábitos de ahorro que están entre los encuestados. Tal vez lo que faltaría es sistematizarlos un poco más y lo más importante es pues, cumplir esas metas de ahorro en la medida de lo posible, porque recordemos que al final, desde el punto de vista macroeconómico,
El ahorro financia la inversión. De hecho, desde el punto de vista de la macroeconomía, dice el ahorro es igual a la inversión. Y esa es una igualdad contable que uno aprende en macroeconomía. Entonces, es ahí la importancia. La mitad o un poco más tiene una actitud conservadora respecto al crédito. ¿Por qué decimos esto? Pues porque básicamente no decide asumir deudas. Tener deudas no es malas. Recordemos que pues, en algún momento uno puede apalancarse siempre y cuando tenga esa capacidad de pago y ayuda. De hecho, el teorema Moviani-Miller dice que uno debe apalancarse hasta cierto monto dentro de la empresa para mejorar su rentabilidad. El tema es saber cuál es ese porcentaje de apalancamiento para maximizar su rentabilidad. Entonces, esa actitud tampoco conservadora, tampoco es buena desde el punto de vista macroeconómico, porque recordemos que al final el crédito impulsa la actividad productiva, permite la inversión y permite el consumo, desde luego. Yo sé que algunos a veces cuestionan de que haya una actitud consumista, pero al final recordemos que la economía se mueve a través del consumo. Si no, ya lo vimos cuando pues, la mayoría de países del planeta pues, tuvieron que hacer el confinamiento y pues no hubo consumo, no hubo actividad económica y todo repercutió en la cadena de valor, principalmente en temas de empleo. Por suerte hoy día pues ya se va reactivando esa actividad económica. Entonces de nuevo es importante pues promover el consumo y repito, endeudarse no es malo siempre uno tenga esa capacidad de pago. Conocen la tasa de interés, pero tienen bajo conocimiento de las obligaciones que implica el uso de la tarjeta de crédito. Creo que eso es importante para no llevarse ninguna sorpresa. Es mejor tomarse su tiempo para leer al menos las cláusulas principales del contrato y pues no tener después sorpresas. Hay personas que lamentablemente cuando deciden ser codeudores o fiadores no visualizan las implicaciones porque no han leído los contratos. Entonces eso es algo que uno debe de tener como educación financiera. Y una última conclusión es que la encuesta revela que existe necesidad de impulsar educación financiera. Creo que eso era más válido en aquel momento en que hicimos la encuesta, reitero, fue en 2014, que lo que es ahora. Nuestra percepción, de pronto tal vez habría que hacer un nuevo estudio, es que hoy día pues hay más difusión. De hecho, la conferencia anterior que fue patrocinada por una de los programas de educación financiera que tienen los bancos, varios bancos del país tienen programas de educación financiera y desde luego también otras instituciones como cooperativas de ahorro y crédito o instituciones de microfinanzas pues también se han dedicado a promover la educación financiera porque saben que al final eso pues ayuda o contribuye a reducir el riesgo, principalmente el riesgo de crédito y estimula pues obviamente el ahorro con las implicaciones positivas que ya mencioné que eso tiene para la economía, incluyendo promover más la intermediación financiera. Al final recordemos que el ahorro que uno tiene es crédito para alguien más que lo necesita para llevar a cabo su actividad o satisfacer alguna necesidad concreta que pueda tener en algún momento. Así es que básicamente esos son los hallazgos que tuvimos en esta encuesta que hicimos hace algunos años y con la cual quisimos ilustrar un poco la importancia de la educación financiera dentro de la economía. En la medida que haya mayor educación financiera, habrá menos probabilidades de que un riesgo de crédito se maximice o se haga demasiado alto, que pueda ocasionar un riesgo sistémico en sentido de que pueda perjudicar a todos los bancos. Y creo que en ese sentido los bancos han sabido tener una muy buena administración o gestión de riesgos. Y desde luego también, como ya mencionaba, pues el ahorro es algo muy importante para fortalecer la inversión. Así es que esa es mi presentación porque sé que la hora ya apremia y no quiero abusar del tiempo y quedo en atención para cualquier comentario o pregunta que tenga. Muchas gracias. Muy amable, doctor, por su presentación. Sabemos que en estos temas las encuestas y los estudios deben actualizarse periódicamente. Agradecemos esos números que fortalecen mucho también todo ese interés que han demostrado los participantes en estas jornadas, pero también en otros espacios. También hemos sabido que hay mucho interés y mucha necesidad de las personas de más información, más educación financiera. Así que esos esfuerzos pues inician y se fortalecen con la estrategia nacional. Yo quería hacerle una consulta, doctor, también.
dado el tema de las cifras y los resultados que usted nos da sobre el tema del ahorro y sobre el tema del uso de la tarjeta, ¿cómo consideran ustedes, cuál es su recomendación sobre cuándo deben empezar a fortalecerse estas capacidades de educación financiera en la población? ¿En qué etapas son las más adecuadas? ¿Qué recomendaciones tiene usted en esa línea? Perfecto. Como bien lo ilustra la encuesta, lo ideal es empezar desde la infancia, ¿sí? Y las personas que consultamos nos dijeron que habían adquirido el hábito de ahorro de pequeños. Recién leía un artículo en Finanzas Yahoo sobre el consumo de dulces en Suecia, que está reservado únicamente para los días sábados de los niños, por tema de recomendación odontológica por el tema de las caries. Lo interesante de esto es que decía que a los chicos les dan el equivalente, si recuerdo bien, de alrededor de $2 para gastar en la semana, y pues los chicos guardan esos $2 para irlos a consumir algunos en la compra de dulces los días sábados, es decir, va creando un hábito de ahorro y a la vez va creando también esa educación financiera y un manejo de la inteligencia emocional, que es muy importante hoy día. Entonces, yo pensaría que es desde la infancia. En el caso concreto de las instituciones, yo recomendaría o sugeriría que sea desde el momento que se inicia la relación con los usuarios, ya sea un usuario de tarjeta de crédito o un usuario de crédito o un usuario de cualquier otro producto, y lo he visto en la práctica. Generalmente las instituciones pues, que acompañan, que no solamente se dedican a dar un servicio de crédito como tal, sino que también en paralelo dan algún acompañamiento, en este caso de educación financiera, pues tienen mejores resultados en términos de una captación de ahorro y en términos de un mejor comportamiento de pago, lo que se llama una mejor moral de pago, porque le hacen ver a la persona la importancia de pues, tener un buen récord crediticio, las puertas oportunidades que eso le va a crear, incluso hasta en términos laborales, ¿no? Hay algunas empresas que estilan pedir a los colaboradores que van a contratar pues su récord crediticio como para ver si son de buen fiar o no son de buen fiar, como decimos en Buen Chapín. Entonces, es muy importante que uno sepa manejar muy bien su récord crediticio. Así es que esa es una recomendación y a veces yo lo he visto con los chicos, los jóvenes, que esa es una parte que descuidan y después tienen las repercusiones de que no los toman en algunas consideraciones laborales, pues porque tienen ese comportamiento que no supieron manejar bien. Eso es lo que yo podría comentar. Gracias, doctor. Y la última, voy a tratar de resumir aquí una que ha estado rondando sobre todo esta última jornada entre las preguntas, es ¿qué pasa con, por ejemplo, estas atracciones de inversión que nos mandan por todas las redes de invertir en grandes empresas? ¿Son esas de fiar? ¿Cómo hace el público para saber si son buenas oportunidades? ¿Cómo confirma la gente que puede, digamos, arriesgar algunos fondos, invertir? Perfecto. Tal vez en principio voy a empezar por lo último que usted dice, arriesgar. La teoría financiera o la teoría de las inversiones dice que cuando uno va a invertir en mecanismos sofisticados como la bolsa de valores, pues uno invierta el dinero que está dispuesto a perder. Porque lo más seguro es que en el proceso de curva de aprendizaje uno va a perder, pero no invierta ahí los ahorros de toda la vida, ni la herencia, ni la jubilación, ni nada, sino el dinero que uno puede prescindir, en otras palabras, ¿sí? Y luego, pues, empezar de a poco, porque uno nunca sabe, y se dan casos de casos. Yo leía precisamente en BBC el caso de un empresario inglés que le estafaron $600,000 en estos sitios web que le van generando ese atractivo a uno para ganar. Recordar siempre el axioma: mayor rendimiento, mayor riesgo, y controlar un poco sus emociones. Como mencionaba la neuroeconomía, nos ha mostrado las neurociencias que nuestro cerebro tiene la parte derecha, que es la parte que le gusta tener satisfacción, o la parte del sí, y esta es la parte del no, o sea, la parte más racional. Creo que ahí debemos de controlar un poco nuestro hemisferio derecho y hacerle más caso a nuestro hemisferio izquierdo de pues saber decir no, porque a nadie nos gusta perder. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en todo este tipo de publicidades, indagar bien, en todo caso, si se va a hacer, pues
documentarse bien, leer los contratos, pero es algo que yo no recomendaría. Sinceramente, como les digo, el mundo es tan volátil. Y lo explico rápidamente de nuevo. Recientemente se acaba de celebrar un hito histórico. El Dow Jones Industrial acababa de pasar los 36,000 puntos y fue algo que pronosticaron algunos profesores de economía allá por la década de 1990, en 1994, si recuerdo bien, que siguiendo la trayectoria con el cambio del milenio en los primeros años se iba a llegar a los 36,000 puntos en el Dow Jones Industrial. Pero no contaban con que años más tarde iba a haber la burbuja de las .com, que desinfló todo el Dow Jones. Después no se contaba con que iban a haber los atentados del 9/11. Después no se contó con que iba a haber las hipotecas subprime, la crisis europea, y hoy día que estamos en la crisis del COVID-19. Y fue muy efímero. Una semana duró la euforia de los 36,000 puntos, y si ustedes revisan hoy en cualquier sitio web, el Dow Jones Industrial está bajando. El día de hoy yo lo revisé porque suelo tener esa costumbre de ver cómo va el mundo bursátil y el mundo en general. Y el día de hoy estaba por debajo de los 35,000 puntos, si me recuerdo bien. Y así. Y eso, si ustedes quieren dormir tranquilos y no padecer del corazón, yo les aconsejo que no. Porque esto es para cardíacos. Créanme que es altamente volátil. Por eso hablaba del mundo VICA, ¿no? Volátil o cambiante, incierto, complejo y ambiguo. Y comprender eso requiere mucho tiempo. Así es que yo mejor preferiría ser más conservador. Hay instrumentos más tradicionales, aunque se gane menos, y si lo quieren hacer, pues estar dispuesto a perder. De hecho, yo les pongo algo muy reciente para que vean lo volátil que es eso, y aún para quienes supuestamente sabemos. Decidí comprar unos euros ahí en estos días y resulta que los compré a un precio más alto del que está hoy día. Es decir, en otras palabras, ahorita estoy perdiendo con mis euros. Los compré. Si los quisiera vender ahorita, tengo que registrar una pérdida. Pero no los estoy vendiendo, sí los estoy comprando para una eventualidad futura. Pero imagínense, si me hubiera puesto a especular con invertir en euros para venderlos más caro, ahorita estuviera registrando pérdidas. Así es que yo les aconsejo que mejor lo mediten 2 veces. Muchas gracias por ese consejo, doctor. Y también solamente recoger una observación que decía aquí que sobre el estudio, ¿verdad? Hacía énfasis sobre la pandemia, cómo esto cambió ámbitos de consumo, me imagino, de ahorro, que tal vez, no sé si usted tiene conocimiento si esto se midió últimamente, pero el haber restringido movilidad en muchos países y de menor medida en Guatemala, pudo haber también modificado esos hábitos de ahorro, de consumo, ¿verdad? O de mayor gasto. Si usted tiene alguna percepción en esa línea, doctor, aunque no sé si hay cifras. Es correcto, sí. Si uno ve las cifras, y me recuerdo que hice una presentación hace poco precisamente de esto, creció el ahorro en Guatemala y obviamente ahí hay factores tanto internos como externos. Uno fue la propia pandemia, que la pandemia pues ha traído lo que algunos llaman todo un replanteamiento en cuanto a la forma de ver la vida y el mundo. Es decir, anteriormente tal vez concebíamos más el vivir para trabajar, mientras que ahora estamos pensando más en trabajar para vivir. Es decir, este fenómeno de la gran renuncia, como se le está llamando en Europa y Estados Unidos, donde la gente dice, no, vamos a poner una pausa, quiero llevar una vida más tranquila y dejar de consumir tanto y ser más preventivo, como que está replanteando esos hábitos de consumo. Los mercadólogos hoy día tienen serios desafíos para lograrlo, convencer a uno de consumidor, y lo que se está observando en todas partes, incluyendo Guatemala, es que sí está creciendo en los ahorros. De hecho, uno lo puede ver con los excedentes de liquidez que hay hoy día en el sistema bancario, que se traducen en menores tasas de interés, tanto que en algunas ocasiones ofrecen pues, financiar la compra de un automóvil hasta con tasas de alrededor de un 7%, cosa que no se veía, ¿no? Es realmente bastante bajo. Y se ve también cómo ha ido bajando las tasas de interés para compras de hipotecas, etcétera. Entonces, creo que tal vez puede ser un buen momento de endeudarse, porque por hoy el dinero está bajo, porque, repito, ese comportamiento que ya se traía, de hecho ya se venía con excedentes de liquidez, ahora son mayores porque sí, las personas han aumentado sus niveles de ahorro y eso está demostrado en las estadísticas del sistema bancario.
Ok, es un dato interesante. Muchas gracias, doctor, por esta información y agradecerle que nos haya también adelantado su participación. Muchas gracias por su flexibilidad en este tema, que es muy importante y que resume muy bien, ¿verdad? Aunque los datos, como bien dice usted, hay que actualizar, resume muy bien un poco todo lo que ha aparecido en la jornada. Y también, también coincide también el tema que usted mencionaba de que las instituciones tienen ya programas de educación financiera. También aquí está demostrada una pequeña muestra de algunas instituciones bancarias que hoy pudieron participar con nosotros, pues todas tienen, ¿verdad?, programas interesantes de educación que ayudan también al consumidor, pero que tenemos que hacer el esfuerzo desde la estrategia de llevarlos más a la población. Así que muchas gracias, doctor Díaz. Yo lo despido de la manera más cordial, agradeciendo su participación. Muy amable. A ustedes.